aquí va a haber un montón de parrillas donde quiera. Y que algunos no van a venir porque iban a estar como las chinches bien llenos y con sueño. Pero yo luego voy a estar vigilando que no se van a dormir, porque los hago. Está jalando. No está jalando, brother. Va a tener que repetir lo que dije, ¿o qué? It's not working? Thank you, brother. Appreciate it. I knew you would fix it. Ok, estamos estudiando sobre la disciplina congregacional. Ya vamos a terminarnos. Ya vamos a terminar, ¿ok? Igual como en los miércoles ya vamos a terminar. Este miércoles será la última lección de cómo estudiar nuestra Biblia. Pero hoy nos falta dos más. La de hoy y la de la semana que viene. La doctrina, o más bien la disciplina congregacional. Okay. La disciplina congregacional. Ya hemos visto, bueno, estamos estudiando la pregunta, ¿quiénes deben ser disciplinados correctamente o correctativamente, ¿verdad? Correctamente. Cuando pongo correctamente me estoy refiriendo a la doctrina en donde ya se aplican los pasos, ¿ok? Los pasos. Ya hemos estudiado varios versículos concernientes a esta pregunta, ¿quiénes deben de ser disciplinados? Y he tomado los versículos que encontramos en el Nuevo Testamento, que hablan específicamente de la disciplina correctiva. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 15, fue el primer texto que estudiamos bajo esta pregunta. Y la razón en por qué la estudiamos fue porque ahí específicamente estamos viendo de que Jesucristo dice y habla de un hermano o hermana que peca contra otro hermano o hermana. Y luego comienza a hablar de la disciplina que se debe de llevar a cabo. Y luego si el hermano o hermana no se arrepienten, entonces la disciplina correctiva. Solo que la contestación ahí, ¿verdad?, a esta pregunta de quiénes deben de ser disciplinados correctivamente, miramos nosotros que son todo hermano o hermana que peca contra uno, pero que no se arrepiente, que es terco o terca y sigue su manera de vivir sin ningún arrepentimiento en su vida. El segundo pasaje que estuvimos estudiando la semana anterior fue de Romanos capítulo 16 y versículo 17. Y la contestación a la pregunta entonces es a todo hermano o hermana que sea un divisionista, me salió casi mejor, ¿verdad? Y uno que pone tropiezos en contra de la doctrina del Señor. Hay personas que les gusta mucho la división, hay personas que les gusta mucho poner tropiezo y causa bastante daño dentro de la congregación. Y yo he observado que en ocasiones nadie hace nada en contra de eso. No sé si será por medio de miedo o será porque le pertenece a una familia numerosa dentro de la congregación y agitando el agua pues ya vienen las olas, ¿verdad? Solo que no sé las razones por qué no se lleva a cabo la disciplina. Quizás sea ignorancia de parte de la congregación en no hacer correctamente lo que necesita que hacer. Pero se ha visto en casos de esto, ¿verdad? Solo que un hermano o hermana divisionista, uno que pone tropiezo en la congregación. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que pone los tropiezos.
Sería mejor que se atara una piedra de molino en su cuello, ¿verdad? Y se echara a la profundidad del mar. That's bad, brother. That's bad. Para cuando nuestro Señor Jesucristo diga eso, ¿verdad? Y que ya se eche a la profundidad del mar, si te pones una piedra en alrededor de tu pescuezo, ya no vas a salir. You're gonna die. You're gonna drown. Y es lo que Jesucristo ahí está tratando de enfatizar. Hoy en esta tarde vamos a ver el tercer versículo que habla sobre la disciplina correctiva. Y esto lo encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Pablo ahí habla de una persona, que ahorita vamos a ver todo el contexto, ¿verdad? Pero habla de una persona que estaba cometiendo pecado y que Pablo le dice a la congregación, en mis palabras, parafraseando, estoy sorprendido que están dejando a esta persona en pecado, que no han hecho nada ustedes, sino que lo permiten como algo natural. Pero antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Quiero primeramente hablar sobre el fondo histórico. El fondo histórico de este versículo para que aquí todos entendamos lo que significa esta porción de escritura. El apóstol Pablo en su tercer viaje misionero llega a esta congregación. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, y versículo 36 hasta el capítulo 18, versículo 21. Ahí habla sobre el tercer viaje del apóstol Pablo a esta región. Y como usted va a considerar, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto. Y lo miramos en Hechos, capítulo 18, el versículo 1 en adelante. Y cuando llega a la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo pasa 1 año y 6 meses, 18 meses ahí en la ciudad de Corinto, no sé qué es el 11, donde habla de Hechos, capítulo 18, versículo 11. Y al llegar a esa región, esta región era una región que era politeísta en su forma natural, es decir, que adoraban a muchos dioses, ¿okay? Y también era una ciudad marinera. Si ustedes recuerdan bien, escribimos un pequeño mapa aquí de la tierra antigua, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está el lago de Galilea, el río Jordán, ¿verdad? El mar salado. Aquí está Éfeso, aquí está Filipo, aquí está Atenas, aquí está Corinto, aquí está Sincrea. Okay, para que sepan dónde estamos. No es el mejor mapa, ¿verdad? Pero usted puede mirar su Biblia. Aquí está Corinto, aquí está Atenas. Y no de lo que dice en Hechos capítulo 17 y versículo 22, me parece. En Hechos capítulo 17, versículo 22, encontramos nosotros el siguiente pasaje. Hechos 17, versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y noten la definición de la palabra religiosos, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y menciono menciono estos versículos para que nosotros podamos ver que ellos adoraban muchos dioses. Noten que Atenas está como unas 50 millas a cruzar aquí del istmo, ¿verdad? Está Corinto, está Atenas, está Corinto. Solo que junto con pegado había muchos dioses, ¿okay? Que adoraban. Y como era una ciudad marinera, entonces abundaba la prostitución.
prostitution. Cuando el soldado, los mercaderes no llegaban ahí, ¿verdad? Abundaba la prostitución. Y también estaba Epafrodita, la diosa Epafrodita. No sé si una mañana dije la diosa Diana ahí en Corinto, y la dije y me equivoqué, porque era la diosa Epafrodita, ¿verdad? Y ahí se encontraban 1000 sacerdotas, y el propósito de ellas, ¿verdad?, era de rendir culto a esta diosa del amor, de belleza, en forma de prostitución. Era lo que se hacía. Llegaba el hombre ahí, ¿verdad?, y ellos pensaban que era una redención, un culto religioso a esta diosa, pero era prostitución. Era todo lo que era. Solo que todo esto entonces combinado, ¿verdad? Miramos nosotros que ahí llega el apóstol Pablo a predicar el Evangelio. Usted recuerda aquí que en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice que llegó ahí predicando el Evangelio, sin pedirles nada, sin esperar nada, únicamente predicándoles el Evangelio. Y a pesar de esto, hermanos, miramos nosotros que a esta congregación llegaron hombres capaces, hombres de conocimiento de la palabra del Señor para enseñarles. O sea que tuvieron la oportunidad de aprender las Escrituras. Entre ellos estuvo Apolos, estuvo Pedro y estuvo Pablo. Estos son hombres bien preparados con la palabra del Señor. Usted lo puede mirar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 6, 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, donde habla de las personas que estuvieron ahí. También Priscila y Aquila estuvieron ahí. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 12 habla de ellos. Y lo menciono porque ellos tuvieron la manera en cómo prepararse, madurarse. Pero por causa de todo esto, hermanos, entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que hubo problemas en la congregación. Miren, de esto de aquí resultó, por ejemplo, confusión en la adoración. Salió el problema entre la cena del Señor. Recuerdan que el apóstol Pablo en el capítulo 10, capítulo 11, dice el apóstol Pablo, ellos pensaban una forma de adorar al Señor, el Señor de la cena, ¿verdad? Dice, ustedes piensan que nos traen al Señor, pero es una forma de adoración ¿a quién? A los demonios. ¿Recuerdan cuando me parece? Solo que hubo problemas de eso. Y también hubo problemas de confusión de los dones espirituales concerniente a eso. Ahora, concerniente a esto de aquí, la prostitución, hubo problemas con el matrimonio, hubo problemas con el homosexualismo, y hubo problemas con los solteros. ¿Okay? Y todo eso lo trata Pablo en su carta. Y a esto nos trae entonces, este fondo histórico nos trae al problema que estamos viendo ahorita, que es el problema, una mixtura, ¿verdad?, del matrimonio y los solteros. Problemas que estaban ocurriendo ahí en esa ocasión. Pregunta o comentario antes de ir al siguiente punto, hermano. Lo que pasa, hermanos, que la iglesia de Corintio era una iglesia cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Corintio adaptaba todo tipo de costumbres, religión y todo lo que había ahí en Corintio, y querían innovar dentro de la iglesia. Entonces, por eso se fue haciendo todo este desorden, todo esto desorden. Y lo mismo pasa hoy en día también. Hasta en la iglesia de Cristo quieren meter a costumbres de otras religiones, a pensamientos humanos, y como a veces no nos podemos, no lo estamos ignorando. Así es. O lo que usted dice, no queremos meternos con el patriarca de la familia porque se va toda la familia. Así es. Debemos poner mucha atención en todo. Así es.
Y esto estaba en la ruta principal de Roma al resto del mundo. Por lo que ahí se imagina, se llevó todo. Todo tipo de raza, cultura, religión, todo eso había. Como decimos en inglés, the perfect storm. Ahí pasó todo. Por lo que entonces ya miramos por qué viene el problema dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Estas personas miraban todo esto era natural. El homosexualismo lo miraban natural. El adulterio, los divorcios lo miraban natural. El soltero le hacía lo que le daba la gana, podía tener sexo con una muchacha soltera y para ellos todo eso era natural. ¿Sabe que estoy hablando de Estados Unidos, verdad? Porque así ya vemos todo natural. Ya no hay respeto para el matrimonio, ya no hay respeto para el ser humano, etc. Miren nomás cómo andan ahorita todos alborotados. Por lo que esto es el fondo histórico que nos lleva a nuestro texto. Y ahora vamos a estudiar nuestro texto. Nuestro texto entonces nos dice, y creo que con los dos primeros versículos es suficiente, nos mantiene un estudio para 2 o 3 semanas, pero luego tratar de hacer ¿qué no me queda? 20 minutos apenas. Bueno, finalmente dice el apóstol Pablo lo siguiente, hermanos. Dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega pornía. Y esta palabra significa fornicación. Y cuando digo la palabra fornicación, me refiero a relaciones sexuales ilícitas entre solteros. ¿Ok? People that are not married, you cannot taste the fruit before you get married. It's not permissible. Como hoy en día las uniones libres es un tipo de uniones libres, sí. Vamos a calarle unos 6 meses y después a ver qué. Y la mujer, ¿verdad? Como es bien dócil, bueno, vamos a calarle. ¡Pum! Y a los 6 meses, ¿sabes qué? No me gustas, no te quiero. Ya anda la pobre ya con niños. Triste, ¿verdad? Cubre también el adulterio, cubre el homosexualismo, cubre la relación ilícita con animales y como dice, wow, it's bad, right? It goes on, believe me, it goes on. Y cubre las relaciones sexuales del incesto, ¿verdad? Todo esto, hermanos, lo puede leer uno usted en el libro de Levíticos, capítulo 18. Todo el capítulo lea, el Antiguo Testamento habla de todo esto. Y la palabra pornía quiere decir relaciones sexuales ilícitas. Y se refiere a todo esto. El soltero no tiene el derecho de Dios de envolverse en relaciones sexuales por el matrimonio. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1. En 1 Corintios capítulo 7 y versículo 1 dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería bueno al hombre no tocar mujer. Está hablando de los solteros. ¿Ok? Bueno, sería no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, es decir, solteros ya teniendo relaciones sexuales ilícitas con otras solteras o con solteros, con las solteras más bien, ¿verdad? Bueno, también con los solteros, porque también habla de homosexualismo para ahorita. Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo dice, es mejor que se casen. O sea que la relación ilícita, las relaciones sexuales ilícitas entre solteros, Dios no permite. Los adulterios, Dios no los permite. Ya estuvimos hablando un poco de esto en la mañana. Mateo capítulo 5, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, habla de esto.
Dios no permite el adulterio. Dios no permite que en una pareja, ¿verdad?, exista una tercera pareja. O una tercera persona, porque la tercera persona viene a quebrar el triángulo, ¿verdad?, que debe existir en el matrimonio. Esto lo habla Malaquías, capítulo 2, versículo del 3 en adelante. Dios es el esposo y la esposa. Ese es el triángulo. Esto es el pacto del cual Dios menciona en el Antiguo Testamento. Se hace ante Dios. Y entre más cerca estén el esposo y la esposa, ¿verdad?, unidos en estas relaciones, más cerca están con Dios. Pero este es el pacto que se menciona en el Testamento. Cuando ya viene una tercera persona, ya sea hombre o mujer, ya se quiebra este triángulo. Se rompe este pacto con Dios. Y a eso se le nombra adulterio. Y entonces, esto no lo permite Dios de ninguna manera. Recuerden, cuando uno viene al matrimonio, es para vida. It's serious stuff, it's no joke. And you get what you get. El homosexualismo, digamos nosotros también que el homosexualismo no lo permite Dios. Cuando uno va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no nos los mataban. Los mataban. No le diga ahora a un homosexualismo, ¿verdad?, porque lo van a juzgar como un hate crime y lo ponen en la cárcel. Ya la ley los protege. No saben lo que pasó esta semana con el LGBT, quién sabe qué. Ya les dieron la autoridad de que no los pueden discriminar en el trabajo. No los pueden correr porque son de esos otros, de la manita caída o lo que sea. No pueden hacerle nada ya. Los protege la ley. Entonces todo eso hoy en día lo podemos ver. Yo no sé por qué esta gente hace lo que hace y no piensa en lo que va a ocurrir en el futuro con todo esto. Pero ahí está. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en un hogar en donde exista el homosexualismo, ya que sea hombre con hombre, y que la ley permita que puedan adoptar a hijos e hijas? ¿Qué creen ustedes que van a hacer esta gente con esos niños? El 50% de ellos son abusados, es decir, tienen relaciones sexuales con estos hijos y nadie les puede hacer nada porque son sus hijos. ¿Se imaginan ustedes el impacto psicológico, la maldad que están criando en esta gente, en estos niños? No, don't get me started, ¿ok? Y luego también esto lo condena 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, Romanos capítulo 1, versículo del 21 en adelante condena todo esto. Y luego relaciones sexuales con los animales. ¿Saben ustedes que en California hay un grupo religioso que tiene relaciones sexuales con animales y ellos adoran a su Dios? Lo acabé de leer en un magazine que, bueno, hacen barbaridades y medias. Pero sí existe todo esto. Y luego llegamos al punto que queremos llegar, ¿cierto? Cuando hay relaciones sexuales o ilícitas, relaciones sexuales ilícitas entre la propia familia. Hermano con hermana, hermana con hermano, mamá con hijo, a lo mejor también mamá con hija, ya con el homosexualismo, ¿verdad? El papá con los hijos o con la hija. Ya se ha visto mucho de esto hoy en día, y esto es lo que está pasando aquí en 1 Corintios capítulo 5. En Levíticos capítulo 18, parece que es el versículo 7, dice que el hijo no descubrirá la desnudez de quién, de su madre. Y es lo que está pasando aquí. Esto es el principio que estamos viendo aquí. Esto es lo que Dios está condenando. El hijo estaba viendo la desnudez de su madre. Estaba teniendo relaciones sexuales, porque Pablo le nombra fornicación, que es relaciones sexuales ilícitas. Y esto es lo que está sucediendo ahí en la congregación de Corinto. Pero cuando hablamos de relaciones sexuales, hermanos, déjeme decirle que hay varias que pueden ocurrir dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Puede haber el homosexualismo. Bueno, vamos a empezar primero con la lista. Puede haber la fornicación. Nuestros jóvenes, no sabemos nosotros si están teniendo relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad?,
con una jovencita o nuestras jovencitas con un jovencito? No sabemos. Quisiéramos saber, ¿verdad? Pero no sabemos. Y si acaso nos damos cuenta y existe, los líderes de la congregación tienen todo derecho de empezar el proceso de disciplina. Tienen todo el derecho de parte de Dios. Y usted como padre o madre no se debe meter porque se está metiendo en algo que viene de Dios. Como dice el apóstol, bueno, como le dice el libro de Lucas, dura cosa te es dar cosas contra ¿qué? El aguijón. El problema no es con los líderes, el problema es con Dios. Si acaso usted se enoja, se tiene que enojar con Dios porque Dios lo manda. Pero puede resultar situaciones así. Y yo sé bien que esto no es nada de sorpresa para nosotros porque todo es posible, todo es posible. Puede haber casos de adulterio, hermanos, entre nosotros. Hay algunos que lo tienen hash, ¿verdad? Y vienen y están en adulterio. No lo sabemos. Pero cuando se da cuenta y se sabe, porque dice la palabra del Señor que todo pecado será descubierto, ¿verdad? Números capítulo 23. Entonces, así es. Entonces, y si no se hacen patentes y creen que es secreto, dice Eclesiastés capítulo 13, versículo 14, que ¿qué? Que Dios juzgará aún los pecados, ¿qué? Secretos. Solo que either way, we're done. We're done. Si no es de aquí en la tierra, será allá en el cielo con el Señor. Y cuando se descubra dentro del cuerpo de Cristo Jesús, entonces se tiene que tomar acción. Recuerda lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12. Está hablando del adulterio, pero ahí también incluye a los divorciados. Nadie puede casarse con un divorciado, una divorciada, que se hayan divorciado por cualquier cosa. Hay cláusulas, ¿verdad? Hay cláusulas. La cláusula encontrada en Mateo 5:32, a no ser por causa de fornicación. Si hay causa de fornicación, entonces ya hay un partido inocente. Con tal persona sí se puede casar, pero no se recomienda, sino que se recomienda el perdón, se recomienda que vayan a recibir consejos, que vayan con un consejador, ¿verdad? Que les aconseje para que permanezcan juntos, que se queden juntos. Porque hay de los hijos, de las hijas, no, hombre, bueno, ni para qué platicarlo, hermano. Pero si acaso hay adulterio, y si acaso hay divorcios por causa de eso, y si acaso hay adulterios que se han divorciado por cualquier cosa, que no haya sido fornicación, no se puede casar con esa mujer, no se puede casar con ese hombre. Solo que antes de que comience una relación, vale más que usted investigue bien, antes de que llegue al corazón y ya llegue a las emociones. Porque when you're in love, aunque la gente te diga lo que te diga, ¿verdad? Estás ciego, estás ciega. Pero lo quiero, pero lo quiero. Y ya no sacas de ahí. Me duele el corazón. ¿Qué tantas canciones han escrito por causa de eso, verdad? Pero you can't have her, you cannot have him. Y es lo que dice Dios. Te casas con él, estás en adulterio. Te casas con ella, estás en adulterio. Vean los versículos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, mas yo digo, no yo, sino el Señor. Ya menciona el mandamiento de Jesucristo. Dice que los que están casados no se separan. No se separen. Pero si se separan, dice, está bien por un tiempo. Pero dice, vuelvan a reconciliarse, vuelvan a juntarse. El hombre no abandone a sus mujeres. Es el consejo que nos da Jesucristo. Entonces llegamos al homosexualismo. En las congregaciones pues, es posible que haya homosexualismo. Ya varias denominaciones han aceptado el homosexualismo. ¿Se imagina usted predicando el púlpito, el que va a predicar y mirando allá dos hombres o dos mujeres y luego saliendo los dos hombres besándose uno con el otro? Cuando sabemos bien que esa es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Se imagina usted? Pero que entonces miramos nosotros esto, ¿verdad? El incesto también puede ocurrir dentro del cuerpo de Cristo Jesús.
ha visto casos muy serios concerniente a esto. Padre con hija, o madre con hijo, etcétera, ¿verdad? Pero se mantiene en el hash para que no haya mucho escándalo. Pero existe. Y más terrible cuando se tiene relaciones sexuales con el hijo o la hija, ¿verdad? Y que salen en cinta, que tienen bebés. Todo esto, hermano, es terrible y es difícil, pero es la realidad de hoy en día. Entonces, lo que estoy llegando, ¿verdad?, es que el liderazgo, en este caso tenemos ancianos, los ancianos tienen la autoridad de tomar la iniciativa y empezar el proceso de la disciplina. ¿Ok? El proceso de la disciplina. Bueno, no voy a acabar con lo que tengo que decir, solo que si me permiten unos cuantos minutos después. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Ok. Muy bien. Nada, ya tengo que poner porque estoy rápido, estoy mirando. Pero entonces miramos nosotros que esto ocurre en el cuerpo de Cristo Jesús. Solo que no nos vengamos a sorprender. Y si acaso la familia o familias que se encuentren en este pecado, lamentamos todo esto, ¿verdad? Y sintemos por tal familia, pero usted tiene que entender que la palabra del Señor, la voluntad del Señor es primero. Los líderes tienen que entender que son situaciones muy serias y tenemos que tratarlas con mucho cuidado. Mucho cuidado. Y tenemos que darle a saber a la familia o a los que están envueltos en todo esto, ¿verdad? La satisfacción de que va a ser tratado con todo amor, con todo cariño, con todo respeto, pero que se va a solucionar bíblicamente. Y va a doler. Cualquier doctor que entra a dar, va a operar a uno, ¿verdad?, para quitarle parte cancerosa del cuerpo, va a doler, pero al rato va a sanar y se va a llevar a cabo todo correctamente. Pregunta o comentario de esto. Lo dije bien rápido, bueno, quizás si a lo mejor se me escapa algo por ahí, usted me lo puede dar atención. En Eclesiastés 11, el 9, dice, adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te cuidará Dios. Ya la juventud, ¿verdad? Sí. Y le dice, ¿quieres hacer tú esto, verdad? A lo que te dé la gana. Es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Son mis palabras. A lo que te dé la gana. Pero entiende esto, de que el último juez será Dios. Dios tendrá la última palabra. Por lo que ya es lo mismo que le dice a los romanos, en Romanos capítulo 1. Dice, ¿tú quieres andar envuelto en todo esto? Envuélvete. Pero ten entendido, el artículo 28, Romanos 28, dice que Dios te dará una mente reprobada. Y eso porque tú, por tus acciones, has llegado a ese punto. Dios dice, si a ti no te importa, entonces haz lo que quieras, pero yo voy a ocultar todo eso. ¿Okay? Ahí en el mismo Eclesiastés, hermano, 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en el dispuesto para hacerlo. Así es la corrección también. Así es. Entonces, ya entendemos todo esto, ¿verdad? Lo que puede ocurrir dentro de una congregación bajo este mismo tema. Pero luego, note lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, la siguiente frase de ahí, de 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice que fuese quitado de en medio de vosotros. Quitado de en medio. Ya esto indica un proceso, hermanos. Esto indica un proceso. Es lo que el texto está infiriendo. Y el proceso entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que es la disciplina. Ya empieza la disciplina. Y claro que tenemos que regresar a Mateo, capítulo 18, versículo 15, en adelante, donde habla el proceso. El primer paso, segundo paso, el tercer paso. El primer paso, ¿verdad?, es cuando se va y se habla privadamente.
privadamente con las personas. En este caso, si se da cuenta los ancianos, se dan cuenta la congregación, ¿verdad? Ya entonces son los ancianos. Ya entonces, y los ancianos deben entender Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 que acabo de leer, que se tiene que ejecutar sentencia ¿qué? Inmediatamente, dice inmediatamente. Pero que entonces empieza el proceso privadamente. Entonces viene el segundo, ¿verdad? El segundo ya se lleva testigos. ¿Ok? Y cuando es demasiado, ¿verdad? Entonces aquí ya le pueden llamar al predicador o le pueden llamar a un grupo de personas, ¿verdad? Para ver cómo se arregla este asunto antes de que comience a programarse más. Y luego ya si acaso no oye, ¿verdad? Entonces va ¿a qué? A la congregación. Y claro, viene el cuarto paso, que es ¿qué? La excomulgación. Tenemos por gentil y publicano, dice. Pero ¿qué son los pasos? Esto es lo que esto indica: quiten de medio a este pecador. Entonces, este proceso, hermanos, apunta a una obligación. ¿Ok? Estamos infiriendo. Recuerden que estuvimos estudiando la autoridad de la Biblia, es la inferencia bíblica, es lo que se usa aquí. Y luego viene en la obligación, viene lo que se dice expediency, que es la conveniencia, ¿verdad? Así se llama la conveniencia. En la conveniencia, hermanos, vemos nosotros que la Escritura nos da una obligación, y es lo que vemos, una obligación de que de la congregación. La congregación tiene una obligación de quitar el medio, esa es la obligación. Pero la obligación también debe saber que tiene opciones. ¿Okay? Y claro que las opciones tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios, no lo que a uno le dé la gana. Y digo todo esto, ¿verdad? Porque cuando miramos el proceso de la disciplina, hermanos, no nos da detalle por detalle. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 1, nos dice, ¿verdad? Que vamos primeramente, pero no nos dice qué es lo que tiene que ocurrir ahí. Esto es por medio de conveniencia, ¿verdad? Conveniencia, expediency, pero tienen que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y digo todo esto porque hay hermanos, ¿verdad? Dice, bueno, enséñame la Biblia dónde está eso. Ya entramos en esta área que no le pueden enseñar a una Biblia, pero está la obligación de disciplinar. Pero luego te queremos zafar de todo esto, ¿entendemos? Como seres humanos queremos zafarnos, queremos sacarnos de esto, queremos salir de esto, ¿verdad? Y le comenzamos a picar. Bueno, hermano, enséñame el ejemplo. Enséñame donde dice la Biblia, ¿verdad? En black and white, que diga esto. Ahí es en donde los ancianos tienen la autoridad de usar la conveniencia y usar las mejores opciones posibles para llegar a una solución bíblica. ¿Entendemos? Tenemos que hallar. Okay. Por eso tenemos que respaldar a los líderes, ¿verdad? No hablar mal de ellos, no venir a no respetarlos, sino que respetarlos porque están haciendo. ¿Ustedes creen que ellos están pasando por un buen tiempo haciendo esto? No. Nos duele, ¿verdad? Cuando yo fui anciano por 17 años, me dolía hacer ciertas cosas, pero tenían que hacer. Porque regresa lo que dice Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, dice que el que mira al que hace mal y no hace nada, entonces dice, yo a ti te voy a preguntar y te voy a decir por qué. En otras palabras, tanto es el culpable como el que lo hizo. El que lo hizo y el que supo de todo esto y no hizo nada. Pero que entonces vienen las opciones. Entonces, los testigos, ¿verdad? Por ejemplo, las opciones, ¿verdad? Aquí es dónde se va a tener la junta, quiénes van a ser los invitados, qué preguntas vamos a hacer, qué vamos a tocar, qué se va a tratar. Todo eso son opciones, ¿verdad? Que uno tiene la obligación, estamos cumpliendo en cumplir con la disciplina, por las opciones. Y luego, de aquí, de este punto a este punto de la congregación, bueno, ¿qué tanto tiempo le vamos a dar para anunciar a la congregación? ¿Saben ustedes, hermano, que es difícil cuando uno se para aquí y no lo pone al predicador, ¿verdad?
Bueno, usted lea la carta. Y también es otra opción, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner en la carta? ¿Qué vamos a poner en la carta? ¿Qué vamos a poner en la carta? ¿Cuándo se la vamos a mandar a este hermano o a esta hermana? Se la vamos a mandar por correo certificado para que sepamos que la recibió. Porque estos hermanos que andan en pecado, hermano, buscan cualquier oportunidad para taparse. Hermano, yo nunca recibí la carta. Hermano, aquí tengo su firma que la recibió. El correo me la entregó, que usted la recibió. ¿Eh? Cuando se trata de estos asuntos, you better have all your I's dotted, all your T's crossed. You better have everything bien, las evidencias concretas para que pueda probar. Porque esta gente que anda en pecado busca una oportunidad para decirte mentiroso. Mentiroso. Y no se va a cumplir. Ya después se viene a desviar del problema que está tratando a este hermano. Te digo, hermano, este hermano tiene algo contra mí, por eso me está haciendo lo que está haciendo. Y él sabe bien de que está en pecado. Y él sabe bien que necesita que ser disciplinado. Solo que entonces todas nuestras caen bajo la opción. ¿Qué vamos a escribir en la carta? ¿Qué vamos a decir? Cuando se vea la carta en la congregación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que todos estén ahí presentes o vamos a decirles a los visitantes, hemos llegado a una parte de nuestro servicio en donde nomás la iglesia tiene que estar presente para oír lo que va a decir? Solo que por favor le damos tiempo para que usted salga del auditorio. Porque para un visitante es escándalo, sino que es parte de esa congregación, no como tratan sus miembros. Pero no entienden y no saben toda la historia. Entonces estas cosas son cosas de opciones. En la excomulgación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya por ese tiempo, si los hermanos tienen conciencia, es decir, el hermano que anda en pecado tiene conciencia, o la hermana que anda en pecado tiene conciencia, ya no lo vamos a ver aquí, hermano. Ya se han retirado de los servicios de la iglesia. Solo que ellos ya se han excomulgado de la iglesia. Nosotros solamente estamos dando a saber a la congregación qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando ya llegamos a este punto de la excomulgación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, no juntarnos con ellos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, la segunda parte, no comer con ellos. Segundo de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, tratarlo como hermano, no como un enemigo. Eso quiere decir que amonestarle todo el tiempo, ¿verdad? Y debemos nosotros de entender estos versículos para que podamos tratar con el excomulgado. ¿Se arrepintió esta persona? Sí. En 2 Corintios capítulo 5, perdón, 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8, miramos que hubo arrepentimiento. Y ahora Pablo ya da tres cosas que uno necesita que tratar con esta persona. Demostrar el amor, la confianza, ¿verdad? Soportarlos, confortarlos, etc. Pero muchas veces miramos nosotros que hay hermanos que no hacen eso, hermanos. Lo miramos como cáncer a la persona. Ya no queremos contarlo con él. Lo miramos y le sacamos la vuelta. ¿Y cómo cree usted que el hermano o la hermana se siente? Ya se sienten demasiado tristes por el pecado que han hecho. Ya se sienten avergüenzados. Y luego nosotros enseñándoles el cold shoulder, es cuando los hermanos necesitan de nosotros, hermanos. Ir a abrazarlos, darles a entender que ahí estamos para ayudarles. Darles a entender que somos humanos, vamos a fracasar. Quizás un día nosotros caigamos en una situación, esperamos que no, pero Satanás es bien astuto y caemos en situaciones y yo quiero la ayuda de mis hermanos para volver a reconstruir mi vida, para volver a salir adelante y hacer las cosas que tengo que hacer. Porque yo quiero salvarme, pero sé bien que he fracasado en la vida. Un tropiezo en la vida. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, que 13. Mire que el que esté firme, que no caiga. Es del 12. Mire que el que esté firme, que no caiga. Porque Pedro cayó. Y lo tuvo que reprender Pablo. Gálatas capítulo 2. Cayó en pecado. Y lo hizo públicamente delante de la congregación de Galacia.
Solo que nunca piense, hermano o hermana, que quizás no estemos en esta posición, porque quizás lleguemos a un punto que sí. Esperamos en Dios que no. Todos ellos saben que tratamos de vivir una vida correcta, tratamos de vivir ante Dios la mejor manera posible, pero no recuerde las maquinaciones de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. No olvidemos las maquinaciones de Satanás. Efesios capítulo 6, versículo que es 16. Satanás tiene dardos, espadas de fuego que está aventando cada ratito. Y estamos aquí, ¿verdad? Y de repente nos pega una y caemos en pecado. Y es cuando necesitamos la ayuda de todos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra huestes espirituales. Es Satanás. Entonces, ¿qué deberemos de hacer? ¿Quién debe ser disciplinado? Cualquier persona que se encuentre en inmoralidad. Ya sea lo que estuvimos nombrando. Es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13. Bueno, hay más que decir, pero ya le quité 10 minutos, hermano. Pregunta o comentario. Los miro bien callados. Pero qué bueno, hermano, que pudimos estudiar este pasaje y poder analizarlo de acuerdo a la palabra del Señor. En esta noche, nuevamente le damos gracias por su presencia y queremos decirle que estamos aquí para ayudar. Si acaso entre nosotros se encuentra alguna persona quien quizás todavía no obedezca a Cristo Jesús, le rogamos que seriamente piense en su situación ante Dios. No es una situación buena. Necesita que estar en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que perdona sus pecados. La sangre de Cristo Jesús le perdona sus pecados, y la sangre de Cristo Jesús únicamente la viene a tener contacto en las aguas del bautismo. Si usted entiende todo esto y está listo o lista para ser bautizado, le invitamos para que lo declare. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha pecado ante Dios, sabemos que va a haber tropiezos, vamos a caer, y si ha pecado, hermano o hermana, tenga el valor de arrepentirse en su vida, porque el arrepentimiento es necesario, de acuerdo a Lucas 17, 1 adelante, para que exista el perdón de Dios en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. ¿Quiere perdón de Dios? Tiene que arrepentirse. Si su pecado fue secreto, entonces ante Dios tiene que pedirle perdón. Si su pecado fue públicamente, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Y es por eso que le estamos invitando. Entonces, ponemos de pie, tomamos un canto de invitación.